Buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Dani Nicole Flores Charco, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la carrera de Derecho, paralelo 111 de Sociología Jurídica. Esta noche voy a dar la exclusión étnica y cultural. ¿Qué es la exclusión étnica y cultural? La exclusión étnica se refiere a la discriminación y marginación que sufren las personas o grupos debido a su origen étnico o cultural. Esta discriminación puede manifestarse en diferentes ámbitos, como el acceso a la educación, el empleo, la vivienda, la salud y la participación política. ¿Cuándo sucedió en Ecuador? La exclusión étnica en Ecuador tiene raíces históricas profundas que se remontan a la época de la conquista y la colonia. Durante este periodo los pueblos indígenas fueron sometidos y explotados y sus culturas fueron marginadas y discriminadas. Esta situación de exclusión se mantuvo durante la República y ha persistido hasta nuestros días, aunque se han realizado esfuerzos para combatirla. A pesar de la persistencia de la exclusión étnica, es importante resaltar ciertos avances que ha tenido el Ecuador durante estos últimos años, como el reconocimiento de la diversidad. La Constitución del 2008 reconoce al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural, lo que implica valorar y respetar las diversas culturas y etnias existentes en el país. Este reconocimiento ha dado lugar a políticas y programas que buscan promover la inclusión y el respeto a la diversidad cultural, como la educación intercultural bilingüe y la promoción de las lenguas ancestrales. Hemos resaltado ciertos artículos que hacen referente a esto, como el artículo 56 a 60, que reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como el derecho a mantener sus culturas, lenguas, territorios y formas de organización. En el artículo 171 y 347 establecen la educación intercultural bilingüe y la protección de las lenguas ancestrales. Artículo 70. Reconoce el derecho a la consulta previa, libre e informada en caso de proyectos que afectan sus territorios. Lucha contra la discriminación. Se han implementado leyes políticas públicas para prevenir y sancionar la discriminación étnica-cultural, como la Ley Orgánica, que busca que las personas tengan las mismas oportunidades, independientemente de su raza, género, etnicidad, lugar de nacimiento o entorno familiar. Y la ley contra la discriminación, que establece que las personas tienen derecho a ser tratadas con respeto y consideración y a participar en igualdad de condiciones en la vida social, económica, cultural, política y civil. Estas medidas buscan garantizar la igualdad de los derechos y oportunidades para todas las personas, independientemente de su origen étnico o cultural. Promoción de la participación. Se han establecido mecanismos de participación ciudadana para que los grupos étnicos y culturales puedan hacer oír su voz y participar en la toma de decisiones que les afectan. Esto ha fortalecido la representación de los pueblos indígenas y afroecuatorianos en espacios de poder y ha permitido que sus demandas sean tomadas en cuenta. Valoración de las culturas ancestrales. Se han realizado esfuerzos para rescatar y promover las culturas ancestrales, como la recuperación de tradiciones, la promoción de la medicina ancestral y el apoyo a la producción artística y artesanal. Esto ha fortalecido la identidad cultural de los diferentes grupos étnicos y ha contribuido a la valoración de la diversidad cultural del país. Educación intercultural. Se ha implementado la educación intercultural bilingüe en algunas comunidades indígenas buscando preservar las lenguas y culturas ancestrales. Los derechos humanos nacen cuando se busca entender a la persona y sus actos, lo cual es producido por los movimientos sociales y la lucha política. Tránsito Maguaña, activista comunitaria más importante de nuestro país. Ha encabezado distintos y
a los distintos puntos como la defensa de la tierra y los derechos indígenas. Tránsito Maguaña fue una líder en la lucha por la recuperación de tierras ancestrales y por el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas. Participó en la formación de cooperativas agrícolas y la organización de comunidades para defender sus territorios. Promoción de la educación bilingüe intercultural. Abogó por una educación que respetara y valorara la cultura y la lengua de los pueblos indígenas. Luchó por la creación de escuelas bilingües interculturales que permitieran a los niños indígenas aprender en su lengua materna y en el español. Activismo político y social. Tránsito Maguaña fue una figura clave en la formación de organizaciones indígenas y campesinas. Participó en marchas, protestas y otras acciones colectivas para exigir justicia e igualdad para los pueblos indígenas. Defensa de los derechos de la mujer. Tránsito Maguaña fue una defensora de los derechos de las mujeres indígenas. Luchó contra la discriminación y la violencia de género y promovió la participación de las mujeres en la vida política y social. Conjunto de nacionalismo y multiculturalismo. Nacionalismo se refiere o es el amor a lo que consideramos propio y que da como resultado la identidad de agrupaciones humanas, mientras que multiculturalismo es la coexistencia de las culturas dentro del territorio de un país. Conclusión. En conclusión, la exclusión étnica y cultural en Ecuador es un problema complejo que requiere un enfoque multidisciplinario para su solución. La sociología jurídica puede jugar un papel importante en este proceso, al analizar las leyes y políticas públicas, estudiar las causas y consecuencias de la exclusión y trabajar con los grupos étnicos y culturales para garantizar que sus derechos sean respetados. Muchas gracias.